Seguimos en esta edición mediodía de BTV Noticias, es momento de entrevista y el agro durante este 2018 está teniendo un momento bastante particular para muchos rubros que están complicados. Es momento de profundizar un poco en cómo está la situación y para eso ya recibo aquí en estudios a Pablo Servino, presidente de la ARU. Gracias por estos minutos. No. Con mucho gusto, es un placer estar contigo. Bueno, empecemos por una novedad que daba el Ministerio de Ganadería la semana pasada, que es que había cuantificado las pérdidas vinculadas a la sequía en 540 millones de dólares, casi que la mitad de lo que las gremiales estaban cuantificando inicialmente. En este escenario que estamos parados entonces, ¿cómo está viendo la coyuntura luego de cuantificadas estas pérdidas? Es correcto tu cuenta. Nosotros hicimos una estimación, ¿verdad?, basada en lo que fue fundamentalmente la pérdida por menor rendimiento de soja, que prácticamente estuvo la tercera parte de lo que había sido el año anterior. Pero nosotros también hicimos una evaluación incluyendo en esta cuenta lo que eran los verdeos de invierno anterior y no solamente las pérdidas ocasionadas a nivel de la ganadería, que también están incluidas en esta cuenta del Ministerio, sino también especulando un poco más también con lo que puede llegar a ser la pérdida hacia adelante. Yo sostengo como productor y como técnico de que bueno, fue llamativo los resultados del diagnóstico de gestación de este último tacto de la zafra anterior, ¿verdad?, que se realizan fundamentalmente en otoño, de que las preñencias no habían sido tan malas como se pensaba. Yo personalmente creo que lo más complicado viene para adelante. Es decir, que el Ministerio se puede haber quedado corto en esa estimación que hace. No tengo duda, no solamente porque no han considerado tal vez el impacto sobre los cultivos de invierno anterior, sino que el tema a nivel de la ganadería tal vez sea mayor de lo que están pensando, ¿no? Lo cual es complicado para las previsiones que hagan en materia económica del país y si ustedes dicen que están todos los días en el campo, que hay se parte de un análisis a la baja. Lógicamente es así. Vamos a ver en realidad qué es lo que ocurre, cómo es que termina esto, porque lógico, son todas previsiones, ¿no?, tanto de un lado como de otro, pero la experiencia nos indica eso, de que lamentablemente va a ser mayor a lo que está mostrando. El ministro Benech también decía algo así como que al final fueron unos 2.000 los productores que se acogieron a ese beneficio que dio el gobierno de una rebaja impositiva para el combustible del IVA, que era transitoria, como algo positivo, que al final no fueron tantos. ¿Cómo funcionó eso? Sí, realmente no, hasta el momento no han sido tantos. Hay que ver que era bastante acotado en cuanto a las posibilidades, ¿no?, sobre todo el rubro a nivel de la ganadería fueron menos todavía. Es evidente que a nivel ganadero se usa menos combustible, claro, que en el resto de las actividades, pero sí, por el momento no han sido tantos como se podía pensar que iban a ser, ¿no? Servino, hace algunos días se conocieron varios datos respecto a la situación de la carne. Parece que los uruguayos cada vez comemos más carne, un entorno de 100,9 kilos por persona en el último año, son 2 kilos más que el año anterior, y además que las exportaciones siguen creciendo en el primer semestre respecto al primer semestre del año anterior. ¿Es el sector de la carne el que sigue quedando como pujante en el agro? Yo diría que es el sector ganadero. El sector ganadero, bueno, sí. Lógicamente la carne está dentro de lo que es, o sea, la cadena cárnica está dentro del sector ganadero, y es evidente de que hoy, habida cuenta de las situaciones que la agricultura está pasando, y saquemos la celulosa, ¿verdad?, porque el tema de celulosa está pujante, y en gran medida también ha retomado en gran parte el hueco que está dejando la soja concretamente, por las exportaciones que están siendo importantes. Pero sí, la ganadería hasta el momento sigue, diría yo que tal vez como de los pocos elementos que siguen con interés, que siguen generando expectativas de parte del productor. Eso es muy importante, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que de encontrar la manera de mantenerlo. Por ejemplo, hay un tema que hoy está arriba de la mesa, que es la exportación en pie. Yo no sé si le iba a preguntar sobre eso, porque, por ejemplo, también citando el gobierno, le han preguntado y Benech decía, bueno, reconozco que no se puede hacer que todo lo que se cría en Uruguay se faene en Uruguay, pero sería el ideal. Y ustedes tienen una posición contraria. Bueno, yo diría que más que contraria es la siguiente. Acá lo importante sería que ni se hablara de la exportación en pie, o sea, que la industria estuviera
tan bien, la industria de la carne me refiero, estuviera tan pujante, tan potente y con la rentabilidad suficiente para no preocuparse de lo que es la exportación en pie. ¿Qué quiero decir? Que hay otros elementos que son los que están jugando en contra de la industria frigorífica, que son los costos internos. Si uno compara con la región y ve lo que son las tarifas, ¿verdad?, de energía, por ejemplo, para producir, y lo que sale faenar un animal, por ejemplo, en Paraguay o mismo en Argentina o Brasil, comparado a lo que sale en Uruguay, eso es lo que justifica el hecho de que esté entrando carne de estos, concretamente paraguaya en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque hay un menor costo de producción. Por lo tanto, repetimos un poco lo que hemos dicho. La exportación en pie es una herramienta que ha sido muy ventajosa para toda la cadena cárnica, sin ningún tipo de duda. Hemos visto que se han aumentado los animales de faena, se ha aumentado el empleo a nivel de la industria mientras ha habido mayor exportación en pie, y ha generado también la posibilidad de que muchos de los productores, y en este caso estamos hablando de medianos y pequeños productores, tengan la oportunidad de interactuar directamente con una puerta de salida al exterior, cosa que es muy importante desde el punto de vista de la expectativa del negocio, y que le da credibilidad y que le da la chance de crecer, y eso es algo que creemos que es fundamental de mantenerlo, ¿no? Pablo Servino, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ti.